Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Weekly News Cloud, noticiosa semanal. Amigos y familia, les agradezco mucho su apoyo. También agradezco a los nuevos suscriptos. Espero que más personas decidan unirse a esta hermosa comunidad. Les quiero también recordar que ustedes pueden sugerir algún tema. Recuerden que mis videos incluyen subtítulos en diferentes idiomas. En el tema de hoy estaremos hablando del Plan Cóndor 2.0. El Plan Cóndor original sucedió después de la Segunda Guerra Mundial con la excusa que no querían gobiernos comunistas. Los gobiernos occidentales siempre han pensado de Latinoamérica como su patio trasero, ya que ellos colonizaron a nuestros ancestros. Muchas personas se han quedado con la imagen que Norteamérica, así como Europa, son civilizaciones más avanzadas a las del resto del mundo. Algunos de nosotros no conocemos más allá de los Estados Unidos. La civilización de Europa es una civilización violenta. Que yo conozca, ellos siempre han vivido en guerra entre sí mismos. Las líneas geográficas territoriales constantemente cambian. Yo quiero ser sincero con ustedes y quiero que conozcan la realidad de las cosas. En los libros de historias que leemos durante la escuela nos mienten. Las personas que llegaron a América eran criminales, unas bestias que abusaron de la inocencia de nuestros ancestros. Indican que Cristóbal Colón, su tripulación, eran prisioneros que estaban en la cárcel sentenciados a por vida. El periodo de la exploración y colonización de Europa se vio impulsada en gran medida por la necesidad. Los europeos se habían acostumbrado a los productos de Asia, como la seda, las especias y la cerámica, que durante siglos habían viajado por la ruta de la seda, transportaban por la ruta de la seda. Sin embargo, a mediados del siglo XVI, este comercio estaba amenazado. El ascenso del poder de los turcos autónomos y el declive del imperio mongol interrumpieron las rutas comerciales tradicionales. Al mismo tiempo, hubo una serie de mejoras en la construcción naval y la navegación, lo que hizo posible viajar más lejos y durante periodos de tiempo más largos. Los países europeos reconocieron las ganancias potenciales de asegurar un mejor comercio con Asia y buscaron nuevas rutas por mar. La reina Isabel y el rey Fernando de España, el explorador italiano Cristóbal Colón fue uno de los primeros en buscar una ruta más rápida y directa a Asia, navegando hacia el oeste en lugar del este. En 1492 Colón desembarcó en una isla del Caribe, Cuba. Gracias en parte a los viajes de su compatriota Amerigo Vespucci, determinaron que Colón había entrado a un nuevo mundo o había llegado a un nuevo mundo. Cada una de las principales potencias europeas, España, Francia, los Países Bajos e Inglaterra, enviaron exploradores al nuevo mundo. Pronto siguió la colonización o el deseo de establecer asentamientos permanentes. Algunos de estos países europeos lucharon entre sí por el control del comercio y las riquezas del nuevo mundo. Si bien todos compartían un deseo de riqueza y poder, sus motivaciones para la colonización diferían un poco y por lo tanto el patrón y el éxito de las colonias variaron significantemente. Europa
siempre ha sido un territorio del planeta donde existen muy pocos recursos naturales. Prácticamente la mayoría de Europa solo tiene carbón y hierro. Es la razón por la cual salieron a buscar riquezas. Encontraron a América y siempre nos han dado a pensar que sin ellos nosotros no podemos sobrevivir. La realidad es lo contrario. Las dos grandes guerras en Europa, las cuales ellos llamaron guerras mundiales, pues ellos creen ser el centro del mundo. Europa quedó devastada. Gracias al Plan Cóndor, Europa se pudo recuperar y toda la tecnología que hoy tenemos no fuese posible sin los recursos naturales y minas de Latinoamérica. El Plan Cóndor impuso gobiernos lacayos que permitieron por décadas la explotación de nuestros recursos naturales, mientras los países colonizadores se lucran. Nuestro pueblo continúa siendo explotado y humillado por la ideología de los gobiernos colonizadores, sin dar crédito a nuestras naciones. Ahora les hablaré de cómo los gobiernos colonizadores usan la nueva tecnología para mantenernos oprimidos.